Esto que ves aquí no es una película de Hollywood. Es el robo más audaz en la historia de Colombia. Un golpe planeado al milímetro con infiltrados, equipos de alta tecnología y una ejecución que parecía sacada de un guión de cine. O bueno, de Netflix porque sacó película. Pero no te dejes engañar, no fue obra de un gran cartel ni de una organización internacional. Fue el trabajo de un grupo de delincuentes que con paciencia y precisión lograron lo imposible. Entrar al Banco de la República de Valledupar y llevarse más de 24.000 millones de pesos en efectivo sin disparar una sola bala. El plan fue tan perfecto que por días nadie supo cómo lo hicieron. Se habla de un túnel, de información privilegiada y de meses de trabajo en las sombras. Mientras tanto, los responsables se repartían el botín y desaparecían sin dejar rastro. Pero como en toda gran historia del crimen, la ambición y los errores humanos comenzaron a pagar factura. Lo que parecía un golpe maestro terminó en una cacería sin precedentes. Es la historia del robo del siglo de Valledupar, el atraco que dejó en jaque a todo un país. La percepción de la corrupción era un mal propio del país, debilitaba la confianza en el sistema y alimentaba la idea de que, con estrategia y los contactos adecuados, cualquier iniciativa, por criminal que fuera, podría tener éxito, como por ejemplo un robo, el robo del siglo. Para comenzar, hablemos de la mente maestra detrás de este plan. Fue Benigno Suárez Rincón, alias Don Pacho, un ex lugarteniente de un reconocido narcotraficante, lo que ya nos da una idea de la magnitud de sus contactos y de su experiencia en la ilegalidad. La parte operativa era liderada por Jaime Bonilla Esquivel, alias Bolinillo o Botella, un ex investigador con conocimientos sensibles, una pieza clave para anticipar los movimientos de las autoridades. Pero la visión no era suficiente, se necesitaba financiación. Y ahí entró Elkin Sousa, alias Camilo, quien no solo aportó una suma considerable, sino que también ideó una parte crucial del plan para penetrar la impenetrable bóveda. Pero robar un banco no estaría fácil. ¿Cómo acceder a una bóveda de alta seguridad? La respuesta llegó desde Canadá, con la adquisición de equipos especializados para perforar el acero. No era pequeña la inversión, 120 millones de pesos de la época. Así que ya se imaginarán el compromiso de los ladrones. Pero no bastaba con la fuerza bruta. Se necesitaba información interna, un topo que conociera los secretos del barco. Se rumorea la participación de un contador llamado Daniel, empleado del banco, cuya información privilegiada resultó invaluable. La planificación se extendió durante 8 meses. Hubo reuniones clandestinas, análisis de planos y estudio de rutinas. El objetivo inicial era modesto, 3.000 millones de pesos. Modesto. Sin embargo, a medida que los detalles de la bóveda se hacían más claros, la ambición creció exponencialmente al descubrir la verdadera magnitud del tesoro. Pero incluso el plan más elaborado puede tener fisuras. ¿Cómo garantizar el silencio de tantos implicados? ¿Cómo sortear la vigilancia policial, especialmente durante el fin de semana festivo? Puede parecer confuso, pero en realidad es bastante simple. Las complicidades incluían a miembros de la propia Policía Nacional, reclutados con la promesa de una parte del botín. El teniente Juan Carlos Carrillo Peña y el teniente César Augusto Barrera Caicedo fueron seducidos por la oferta, con el mayor Fabio Guillermo Guzmán actuando como enlace entre los cerebros del robo y estos oficiales corruptos. Incluso el subteniente Jairo Alberto Barón, encargado de la asignación de patrullas en Valledupar, se unió a la conspiración. Aquí comienza la tensión. En la colchonería Cochoflex, propiedad de Ociel Echeverry López, que también facilitó vehículos, y 14 asaltantes esperaban la señal para hacer historia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Todo estaba listo. El plan meticulosamente trazado parecía infalible, pero hasta ahora todo era teoría. ¿Podría resistir la prueba de realidad? Inicia la operación. Al amanecer del domingo, en Valledupar, un camión rojo se acercaba al Banco de la República, marcando el inicio del gran robo. Pero un imprevisto. El vehículo se averió, como una premonición. Fíjate en esto. Necesitaron ayuda de los transeúntes, unos desconocidos, para ingresar al banco. ¿Sería esto un presagio? ¿Será el robo del siglo no sería tan perfecto como se había planeado? Reconozcamos algo. La cultura del todo vale y la fascinación por las historias de grandes atracos, alimentada por el cine y la literatura, incluso documentales como este,
contribuyen a idealizar este tipo de actos criminales. Ojalá no sea tu caso. A las 6 de la mañana, el camión Dodge 600 rojo, que se había varado momentos antes, se detuvo dentro del Banco de la República. La primera pieza del plan se puso en marcha. Todo con la colaboración de Winston Tarifa, el coordinador de vigilancia del banco. Aunque luego se le encontraría atado y con falsos explosivos, fue él quien abrió la puerta del garaje, facilitando la entrada del vehículo y de los 14 hombres que se aguardaban en su interior. Tarifa fue rápidamente inmovilizado con palos de escoba recubiertos con plastilina, todo para simular dinamita adherido a su cuerpo. Fuese como fuese, fue macabro. Dentro del banco, Gabriel Herrera, alias El Topo, un ladrón con habilidades técnicas muy especiales, tomó el control. Su misión, desactivar los sistemas de alarma y preparar el camino hacia la bóveda. Con conocimiento interno, El Topo instaló los equipos necesarios, neutralizando la seguridad electrónica del banco. El objetivo final era el sótano, donde se encontraba la bóveda principal. Para acceder a ella, utilizaron un ascensor cuya clave secreta había sido obtenida gracias a la información privilegiada. Una vez al frente a la imponente puerta de acero, comenzó la verdadera odisea. Hasta aquí todo parecía una película, todo fluía perfecto, pero así una película no tiene gracia. Los problemas ponen mejor la historia. Dentro de la bóveda, los problemas se multiplicaron. Las brocas gigantes importadas desde Panamá con la esperanza de perforar las cajas fuertes resultaron inútiles. Pero el cambio de táctica fue rápido. La solución llegó en forma de plasma. Una herramienta poderosa, pero con un inconveniente fatal en un espacio confinado. Consumía oxígeno a una velocidad alarmante. Como un reloj de arena, el oxígeno se acababa y, claro, la desesperación crecía. En un acto de pura supervivencia, los ladrones se vieron obligados a perforar agujeros en las paredes de la bóveda, buscando una bocanada de aire fresco que les permitiera seguir adelante. Durante aproximadamente 18 horas trabajaron sin descanso dentro de la bóveda, literalmente un infierno de metal, chispas y la constante amenaza de asfixia. Durante aproximadamente 18 horas trabajaron sin descanso dentro de la bóveda. Literalmente un infierno de metal, chispas y la constante amenaza de asfixia. Pero el tiempo total que permanecieron dentro del banco se estima en unas 30 horas. Entonces, la bóveda cedió. Es aquí donde aparece un problema y la fórmula de cómo sacar el dinero. Puede parecer imposible, pero es bastante simple. Los 24.000 millones de pesos, 7 toneladas en billetes, fueron apilados y preparados para la extracción en el Dodge 600 rojo, ahora cargado con el botín más grande de la historia del país. Al salir del banco, la avería inicial pareció un mal presagio olvidado, pero la suerte los acompañó hasta ese momento. Unos policías de tránsito los detuvieron. Fíjate bien, la solución fue bastante sutil. La única opción fue el soborno. Nos reciben la plata o nos matan todos aquí. Fue la cruda oferta que los oficiales corruptos no pudieron rechazar. Estos guardias, sin saberlo, se volverían cómplices y pagarían por ello. La segunda parte de la fórmula es Colchoflex. La mercancía más valiosa del mundo se ocultaría dentro de colchones. Lograrían escapar con su botín sin levantar sospechas en una ciudad que pronto se daría cuenta de la magnitud de su pérdida. ¿Cómo terminaron el robo? ¿Cómo se escaparon con el dinero? Para algunos, el robo a una institución como el Banco de la República, símbolo del poder económico, podía ser visto como un acto de rebeldía, aunque fuera criminal. Y creo que esto hacía que los ladrones tuvieran esa sensación de que realmente lo podían lograr. De pronto el botín estaba asegurado. Entonces, la banda se dispersó en la madrugada del lunes festivo buscando fundirse con la multitud y dejar atrás el escenario del crimen. Pero cada segundo contaba antes de que la ausencia del dinero fuera descubierta y se desatara la cacería. Entonces, el camión cargado de colchones rellenos de millones se alejó de Valledupar buscando rutas secundarias para evitar los posibles controles policiales. Otros miembros de la banda tomaron diferentes direcciones, algunos con fajos de billetes escondidos entre sus pertenencias, otros con la promesa de recibir su parte en un lugar seguro. Por eso, la colchonería Colchoflex, que había sido su guarida durante los días previos, ahora debía parecer un negocio normal, sin rastro alguno de la operación que allí se había orquestado. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Al finalizar el puente festivo, el lunes 17 de octubre de 1994, la verdad golpeó a Valledupar. Atención, última hora. El Banco de la República en Valledupar ha sido robado. Las autoridades No parece un operativo milimétrico. Se han llevado todas las reservas de la sede del Banco de la República de la ciudad de Valledupar. que podría ser el mayor hurto de la historia. Las autoridades están alertadas. La magnitud del robo era increíble.
24.000 millones de pesos, una suma que equivaldría a más de 167.000 millones de pesos actuales. La reacción del gobierno fue inmediata. Fue así como el Banco de la República tomó una medida drástica. Emitió los números de serie de los billetes robados, invalidándolos en la práctica. Estos billetes, pronto conocidos como los infames billetes vallenatos, se convirtieron en una moneda maldita, generando caos y desconfianza en toda la región Caribe. Los bancos se negaban a recibirlos y los comerciantes preferían no vender antes que aceptar el papel. Las ventas van a bajar también porque entonces o tú vienes a cambiar o vienes a comprar y yo no te puedo recibir este billete. Ya que estaban manchados por el crimen. Lo peor de todo es que cualquier persona que poseyera uno de estos billetes se convertiría automáticamente en sospechosa, desatando una ola de denuncias y capturas. El daño ya estaba hecho. La noticia del robo del siglo recorrió el país dejando una sensación de vulnerabilidad e incredulidad ante la audacia de los criminales. Mientras tanto, los ladrones dispersos y con el peso de millones en sus conciencias y en sus colchones, intentaban desaparecer del mapa. Algunos buscaron refugio en zonas rurales cercanas a Valledupar, tratando de ocultar el botín hasta que las aguas se calmaran. Otros, quizá más confiados o desesperados, comenzaron a gastar el dinero, atrayendo inevitablemente la atención de las autoridades. La leyenda cuenta que algunos incluso fueron víctimas de robo entre los mismos miembros de la banda, donde el ladrón terminó siendo robado. ¿Lograrían disfrutar algo de su botín? ¿Cómo los alcanzaría la justicia? ¿Cómo fue la investigación y ejecución de la captura? Sin embargo, la investigación también se vio influenciada por las propias dinámicas del poder y las complejidades de un sistema judicial que, en ocasiones, podía ser lento y vulnerable a la corrupción. La búsqueda de la verdad y la justicia se convirtió en un proceso lleno de obstáculos y revelaciones inesperadas. La noticia del robo desató una tormenta en las esferas gubernamentales y judiciales. La orden fue clara: encontrar a los responsables y recuperar hasta el último peso robado. Se desplegó un equipo de investigadores de élite y la cacería de los billetes vallenatos se convirtió en la primera línea de investigación. La primera grieta en la fachada del silencio llegó con la confesión de uno de los asaltantes. Nombre que, la verdad, no encontré, pero cuya confesión fue crucial para identificar a varios de sus cómplices. La posesión de los billetes invalidados se convirtió en un billete directo a la cárcel. Aunque muchos ciudadanos inocentes sufrieron las consecuencias de encontrarse con este dinero maldito, las labores de inteligencia se intensificaron y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Gabriel Herrera, alias El Topo, sintiendo la presión de las autoridades, se entregó en Bogotá en marzo de 1995. Después, su testimonio proporcionó detalles cruciales sobre la ejecución del robo y la identidad de los implicados. Entonces, otro golpe para la banda llegó con la rendición de Jaime Bonilla Esquivel, el líder operativo. El 1 de noviembre de 1994 entregó 200 millones de pesos, una pequeña fracción del enorme botín, pero un indicio de que la red se desmoronaba. La captura del cerebro intelectual Benigno Suárez Rincón, alias Don Pacho, el 9 de noviembre de 1996, fue un golpe maestro para las autoridades. Al final, su caída confirmó la autoridad intelectual del plan y permitió atar muchos cabos sueltos. La investigación no solo se centró en las autoridades materiales del robo, sino también en la corrupción policial que facilitó el crimen. Como resultado, fueron arrestados el teniente Juan Carlos Carrillo Peña y el mayor Fabio Guillermo Guzmán, así como Héctor Ociel Echeverry López, dueño de la colchonería Colchoflex, por brindar apoyo logístico. La red de las complicidades se extendía tanto que incluso un abogado defensor de uno de los sospechosos fue detenido en Bogotá con una suma considerable del dinero robado. Tras largos y complejos juicios, varios de los implicados recibieron condenas. Benigno Suárez Rincón fue sentenciado a 17 años y 10 meses de prisión, mientras el mayor Guzmán Cuervo recibió 15 años y 9 meses. El teniente César Augusto Barrera Caicedo fue condenado a 10 años y Jaime Bonilla Esquivel a 12. Luego habría muerto. Algunos de los acusados lograron reducir sus penas colaborando con la justicia. Sin embargo, no todos los implicados fueron capturados y gran parte del dinero nunca se recuperó. Se estima que alrededor de 8.000 millones de pesos permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. A lo largo de los años, las autoridades han logrado incautar propiedades adquiridas con el dinero robado. Incluso mucho después del asalto, como los 11.000 millones de pesos en bienes confiscados en 2020. Pero el misterio del destino final de la mayor parte del botín perdura, alimentando teorías sobre robos entre los mismos ladrones, dinero oculto o incluso su uso por grupos ilegales. El robo del siglo funcionó porque la corrupción lo permitió. Sin policías comprados, sin contactos clave y sin un plan meticuloso,
jamás habría ocurrido. Pero ocurrió. El problema fue que robar el dinero era solo el primer paso. Había que moverlo, gastarlo, esconderlo, y ahí todo se vino abajo. El gobierno descontinuó los billetes y de un momento a otro, la plata no valía nada. En la región Caribe, negocios cerraron, ahorros se evaporaron, la economía social colapsó y no solo habían robado un banco, habían desatado un caos. Ese caos obligó a reforzar la seguridad bancaria, cerraron puertas que antes estaban abiertas, se blindaron sistemas que antes eran vulnerables, pero ya era tarde. Esta hazaña quedó escrita en la historia de Colombia, inmortalizada en libros, documentales y hasta una serie en Netflix. La leyenda crecía, mientras los ladrones caían. 30 años después, la gran mayoría terminó como siempre terminan los que creen haber vencido al sistema. Arruinados, desaparecidos o muertos. Porque robar es fácil. Lo difícil es salirse con la suya.